hermanos se enteraron, tuvo un accidente y estuvo internada ahí en el hospital y estuvimos ahí orando todo el tiempo. No puede ser, ¿no? Yo dije, Señor, no puede ser. Yo soy más viejita, me quieren quitar mi turno. No, los hijos jóvenes tienen que trabajar, así que ninguno se va a morir. Pero qué susto, ¿cierto? Qué tremendo. Pero ¿cómo es el reino de los cielos? ¿Y cómo es la obra de Dios para que haya una expansión en el reino de los cielos? Que Dios utiliza cada situación para seguir extendiendo el reino de Dios, su reino. Y es de lo que vamos a hablar hoy, pero la buena noticia que te quiero decir es que próximamente, si todo avanza como está avanzando, mañana tal vez ya tenga una sala, Sheila, y ya no tenga que estar ahí en terapia intensiva. Así que estamos agradecidos a Dios, ¿sí? Yo le digo, mira, antes venía y se sentaba ahí un grupito, nomás la conocía, ahora la conoció toda la iglesia. Y se activaron, así que yo estoy con la boca abierta de ver el trabajo de amor de la gente de SEMI, porque a pesar que la conozca o no, haya tenido algún contacto con ella o no, se tomó su tiempo para ir y hacer una oración en los pasillos, hacer una oración cerquita, ahí sin invadir, sin ser atrevidos. Les agradezco la conducta que tuvieron, ¿sí? Porque a mí me gusta predicar el evangelio, pero no me gusta hacer con todas las personas lo mismo, ¿cierto? Hay gente que necesita más espacio, ¿eh? ¿Cómo es que me dice Hanna, ese espacio, que no le invadan el espacio, ¿eh? Tiene que tener ella su espacio, ¿sí? Así que bueno, buenas cosas pasaron, ¿sí? Una semana movida. ¿Cuántos fueron a orar? A ver, por Sheila, que 1, 2, 3. Mira, hay un montón. Bien, bien. Gracias, Dios nos respondió. ¿Se dieron cuenta? Que Dios nos respondió y con bien. Las células también oraron. Todos movidos a la oración y eso es bueno. Después les quiero comentar que vamos a hacer una feria de locros, ¿sí? ¿Cuándo es el 25 de mayo? Y la vamos a cobrar a 7.000 pesos, ¿cierto? Ya pusimos el precio. Bueno, esto se lo cuento para que usted vaya pensando, vaya organizándose. Yo ya les di ideas, chicas. La que no quiere comerlo en ese día lo puede frizar, así que no hay excusas. ¿Para qué estamos haciendo este trabajo? Para poder pagar este lindo piso que lo puso José, Miguel y otros chicos más. Ya ni me acuerdo, mira, pero estaban ahí, ¿no? Cuesta cada cosa que hacemos, como decía Brian recién en la ofrenda, que se nos volvió loco la economía en el país, ¿cierto? Pero nuestra confianza no está en el gobierno ni en la economía de este mundo, sino en la palabra de Dios, ¿eh? Y los que confían en Jehová, decía, renovarán sus fuerzas, decía ese versículo que dio Brian, ¿no? Y bueno, así que tenemos que renovar las fuerzas porque para pagar esto hay que trabajar, ¿cierto? Y imagínense cuando queramos hacer estos pisos, vamos a tener que trabajar bastante, ¿cierto? Pero gracias a Dios, Dios nos da, nos da fuerza, salud, nos da el dinero y las personas para vender, ¿sí? Así que les voy a pedir que ustedes también puedan vender y que nos avisen, a mí o que le avisen a los líderes de cada célula, ¿sí? A nuestros discípulos, a nuestras discípulas, que le puedan avisar a ellos, ¿sí? No va a estar muy caro, ¿no? Porque 7.000 es barato, ¿no? ¿Eh? Sí, ¿no?
y alcanza mucho porque cuando hacemos la comida y nosotros somos los próximos en comer, nos llenamos, después quedamos pero ya listos para dormir una siesta. Así que va a estar muy bueno, ¿sí? Bueno, y ya les di los avisos que tengan. Ah, y otra, que recuerden que no tenemos más escuelita. Ahí lo vi a nuestro amigo Eduardo, el taxista, y dije, ¿en serio? Me llevó cosas ricas para comer, ¿viste? No llegó a la iglesia, Eduardo. Antes, llegó hasta el ensayo. Priscila vio una caja con cosas y trajo todo, porque ella es María Teresa de Calcuta igual. reparte todo lo que hay en casa. Y vio la cajita con lo que vos llevaste para los niños, los había traído. Y estamos en receso invernal porque hace mucho frío, después empiezan las heladas, la nieve y no podemos traer a los niños hasta acá, ¿sí? Ya vamos a poder, ya vamos a estar mejor, en mejor condición y ahí sí los vamos a poder seguir enseñando. Pero por ahora estamos en receso invernal con los niños, no hay escuelita bíblica, ¿sí? Vamos a ver qué hacemos para ver si podemos hacer algo virtual nada más con ellos. Bueno, les pregunté, ¿cómo les fue la semana? ¿Usted la pasó como yo, con susto tras susto? ¿O orando y clamando a Dios? ¿O la pasó re bien? Ahí me contestó uno, ¿les fue re bien? ¿Quién fue? Bien, Mario, te fue re bien la semana, qué copado, porque viste que venís más. Cuando sufrimos tanto en la semana, es esto que nos desarmamos acá en la presencia de Dios, ¿no? Lloramos, moqueamos, ¿qué no hacemos? Porque la presencia de Dios es un beneficio para nosotros que somos creyentes, porque ahí es donde dejamos todo, ¿sí? En el altar, delante de Dios, en la casa del Señor, en la casa de Dios dejamos todas nuestras cargas, todos nuestros dolores, todas nuestras aflicciones, todo lo dejamos ¿dónde? Preocupaciones, ¿dónde van? Claro, en la oración va la presencia de Dios a través de la oración, ¿cierto? Así que bueno, espero que sepas tomar a bien todas las cosas, porque Dios utiliza cada situación para extender su reino, dijimos, ¿sí? Ahora vamos a hablar justamente de eso, de cómo es el reino de Dios, ¿eh? Cuando el Señor Jesucristo hablaba acerca del reino de Dios, hubieron varios opositores, ¿cierto? Los primeros opositores que hubo cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, ¿quiénes eran? Los religiosos. ¿Quiénes fueron los primeros que no entendieron ni jota de lo que Jesús quería hablarle acerca del reino de Dios? Los religiosos, los que ya estaban dentro de la iglesia, ¿sí? Por eso en esta tarde, en este momento, lo que vamos a hablar es justamente del reino de Dios. ¿Qué significa cuando hablamos del reino de Dios? ¿Ustedes saben qué significará cuando hablamos del reino? Jesús habló muchísimo del reino de Dios, ¿cierto? Y se armaron tremendas guerras, tremendos pleitos, enojos, celos, envidias. Porque Jesús hablaba, ¿de qué hablaba Él? De las cosas del cielo, del reino de Dios. Si usted busca en la Biblia, usted va a escuchar que cada vez que Jesús hablaba, decía que se estaba acercando el reino de Dios. ¿Qué se acercaba? El reino de Dios. Por eso, vos que estás acá adentro, no queremos que te vuelvas un religioso, porque si no, no nos va a servir para extender el reino de Dios. ¿Sí? Porque el ser religioso mata los sistemas, las estructuras que podríamos hacer, ¿cierto? ¿Cuántos han escuchado que acá nos critican a SEMI porque hacemos noches diferentes?
Una vez me pusieron en el Face, es necesario imitar al mundo. Esa iglesia que parece una discoteca. Es necesario, me decía, que imitemos al mundo. Y sí, parece que sí. Porque no llega la gente, sino. Vos tenés que tratar de entender o pedirle a Dios que te revele cómo ser parte de este reino que es tan hermoso y tan precioso, tan apreciado y no entendido por la gente. Reino significa o quiere significar un dominio, un imperio, una nación, un gobierno de Dios. Significa que tenemos un territorio o un dominio. ¿Sí? Miren cuántas palabras le di, ¿no? Un montón. Reino significa entonces un territorio o dominio. ¿Sí? Entonces por eso es que la palabra de Dios, o cuando estuvo el Señor Jesucristo predicando, Él siempre hablaba de que Dios estaba formando un reino. Y nosotros los creyentes ahora somos parte de ese reino porque hubo algunos personajes de la Biblia conocidos como Pedro, Pablo, sus discípulos, que fueron instruidos por el mismo Jesús. ¿Y cuál fue la tarea que el Señor les dio? Y predicar el evangelio a toda criatura. Y le dijo que vayan solamente acá al lado, ir por todo el mundo. Entonces, ¿saben qué hace Dios? Levanta personas en todos lados que quieran extender el reino de Dios, extender los cielos, unir el cielo con la tierra. De eso se trata, ¿cierto? Por eso yo te decía, no te vuelvas religioso, porque si no, no vas a ser útil para predicar en esta iglesia. Entonces, ya entendiendo que es un reino, vamos a explicar o vamos a leer en la Biblia Mateo 6:33. Mateo 6:33. ¿A usted le parece bien ser parte del reino de Dios, del reino de los cielos? ¿Le hizo bien ser parte del reino de Dios, del reino de los cielos? A mí me fue re bien, porque la pase mal o la pase bien, si yo estoy en el reino, ahí estoy bien. Y el reino, como le dije, que es un territorio y un dominio, es necesario que nosotros como creyentes aprendamos a sufrir todas las cosas que vayan pasando en nuestra vida en ese dominio y en ese territorio. Si vos te salís de eso, y van a pasar cosas que no vas a poder superar o entender, ¿cierto? Cuando nosotros estamos dentro del territorio de Dios, dentro del reino de Dios, todo lo podemos comprender, aún las cosas contrarias que nos pasan. Porque no es todo color de rosa, ¿cierto? No tenemos que predicar, no hay necesidad de predicar o venderle a la gente un evangelio diferente al que está escrito en la palabra de Dios, ¿sí? Cuando a mí Dios me llamó, lo primero que me dijo: Patri, ¿estás dispuesta aún a morir por mí? Dije, ay, Señor, tanto va a ser si
desde que soy adolescente en la iglesia, nunca me pasó nada o sea, siempre me fue bien, al contrario, me fue mejor. Pero cuando Dios me llamó al ministerio pastoral, Él me dijo, ¿estás dispuesta a que te persigan y caigas vos primero? Porque no van a ir a buscar al último de la iglesia, ¿eh? Van a ir a buscar al iniciador de la iglesia, ¿eh? Van a ir a buscar al que está al frente, ¿eh? Como pasa en todo lugar, ¿eh? Cuando vos querés hablar y resolver algo, ¿con quién vas? ¿Con el personal, el secretario, el que está ahí? ¿O te vas a la cabeza? ¿Eh? Audiencia con el más grande, ¿no? En el reino de los cielos. Y es tan tremendo, tan loco lo que pasa en el reino de Dios, porque hay muchas cosas que a nosotros, como nos enseñaron de esa forma, y culturalmente pensamos que el más grande es el que tiene mejor posición, ¿cierto? Pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos suceden cosas como al revés. El más pequeño puede ser el más grande para Dios. La Biblia está llena de versículos que dicen, los últimos serán primero. Por algo lo dice, ¿cierto? Vamos a leer entonces. Mateo 6:33. Ahí está, dice, porque el reino de Dios... me cambiaron. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. A ver el demás, el que me pusieron primero. El Romanos, ahí está. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces, no se trata de la comida o la bebida, sino se trata del gozo, de la paz, de la justicia divina, de la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, por eso es que a muchos, por ahí, al no comprender, al no entender, al no tener revelación de parte de Dios en las palabras que hay escritas, se van desilusionados. No, entonces, porque viste que estamos acostumbrados a salir a dar oferta a la gente, ¿cierto? No, pero si vos orás, va a cambiar tu situación. No, pero si vos venís conmigo a la iglesia, ahí va a suceder esto y el otro y empezamos a tirarle oferta a la gente, ¿cierto? Pero nunca le decimos que el reino de Dios sufre violencia, dice la Biblia. ¿Qué sufre el reino de Dios? Violencia. Y el reino de Dios no es comida o bebida. Es gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo. Amén. La Biblia nos dice a nosotros que para que nosotros podamos estar en este reino, en el reino de Dios, tenemos que buscarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarlo. Entonces, no está bien cuando la gente dice, no, yo me quedo en mi casa porque Dios está en todas partes y seguramente allá me va a encontrar el Señor, me va a encontrar Dios o yo me voy a encontrar con Él desde la casa. Porque de esa manera no es lo mismo. Miren, usted puede estar toda la semana escuchando videos, escuchando pastores ahora el mundo de la virtualidad nos ha acercado a culturas que nosotros ni nos imaginábamos, ¿cierto? ¿Y qué nos pasa? Estamos continuamente, todos los días, a cada rato llenos de virtualidades. Pero ¿cómo necesitamos llegar a la casa de Dios, no? ¿Cómo pareciera que se rompe algo cuando estoy en la familia de Dios, en el reino que Dios nos puso? Porque a usted Dios lo llamó a un territorio. ¿A dónde?
nos llamó Dios? A un territorio, a un lugar de dominio, a un reino. A usted Dios lo llamó a Semi. Vaya a saber por qué. ¿Por qué creen que Dios los ha traído de todas partes a ustedes? Tenemos gente de Jujuy hasta allá abajo de Tierra del Fuego. Tenemos ya gente fuera del país, pero que está conectado a Semi. ¿Por qué será? Porque Dios te llamó para ser parte de un territorio, de un dominio, de un lugar. ¿Y para qué te llamó a ser parte de ese reino? ¿Para qué te habrá llamado Dios a hacerte parte ahora de ese reino? Les dije yo que el reino de Dios es un lugar donde también se gobierna. Al comienzo dijimos un dominio, un imperio, una nación, gobierno de Dios. ¿Cuántos van entendiendo esto? Que fueron llamados, ¿cierto? Por Dios. Porque Río Gallegos es muy diferente, ¿cierto? Ayer estábamos hablando con los papás de Sheila. Y yo le decía, yo soy doblemente pingüina. Porque nací en Comodoro y Dios me llamó a trabajar en Río Gallegos, a servirla en Río Gallegos. Y nos reíamos porque me decía el papá de Sheila, no, los de Comodoro son pingüinos truch. Tienen mar, verano, un calorón, hace por allá 30 grados. No, no son pingüinos. Acá somos los de verdadera estirpe pingüina, Acá aguantamos bajo cero. A veces estamos bajo 20 grados bajo cero. No sé, estas mañanas han sido mañanas difíciles, ¿cierto? Porque queremos hacer nuestra vida cotidiana y ¿qué pasa? Ay, abrimos la colcha. ¡Ay, qué frío! Ni hablar cuando abrimos la puerta. Tremendo frío, ¿cierto? Y qué difícil. Y vos en ese momento te decís, ¿por qué yo Río Gallegos? ¿No? Pero yo les dije que Dios les llamó a ustedes a ser parte de un territorio y dominar un territorio. Entonces yo decía, Señor, gracias que nos trajiste a todo un grupete a Río Gallegos, a ser parte de esta ciudad, conocer su cultura, conocer su funcionamiento, cómo ellos son funcionales. Nos enseñaste a amar la tierra de Río Gallegos, ¿cierto? Saben que a mí me pasaba algo muy tremendo cuando hablaban de sembrarnos, de que nos teníamos que sembrar a esta tierra. Yo decía, ay, pero está escarchada esta tierra. Y yo decía, ay, Dios mío, tendría que morir acá toda congelada. Tremendos vientos. Nunca hay verano. Pero el Señor nos llamó con un propósito definido. Por eso es que queremos aprender y enseñar a la iglesia que se maneje como reino. Para dominar, para gobernar. ¿Qué tenés que aprender primero a dominar y a gobernar? ¿Sabes qué? Tu vida. Muy bien. Dominar. Dominar tu corazón. Dominar tus emociones. Dominar en tu casa. A la esposa. A este le encanta tener bajo dominio a la esposa, parece. Que ni se levante, porque si es hija mía, nunca vas a mandar, te lo digo. Es muy gracioso, ¿no? Todo lo que nos pasa a la hora que nosotros tenemos que ejercer la palabra de Dios. La Biblia les dije que decía, busca primeramente el reino de Dios. Si nosotros nos encargaríamos como gobernantes en casa
a buscar primeramente el reino de Dios, seguramente la pasaríamos mejor. Pero ¿qué pasa? Ni siquiera conocemos de qué se habla cuando se habla del reino. Cuando se hablan cosas de reino, no sabemos. Pensamos que es algo como Inglaterra, algo como lo que tiene que ver con la economía. Y como les dijimos recién, primero se trata de buscar el reino de los cielos, buscar el reino de Dios. ¿Cómo busco yo? ¿Cómo hago esa búsqueda? ¿Qué tengo que hacer para buscar el reino de Dios? Estar interesado, ¿cierto? Darle importancia cuando se habla de esto, ¿sí? No dejarlo pasar como que no es nada, ¿sí? Recién dijimos dónde tenemos que hacer funcionar el gobierno y primero en nuestra vida. ¿Sí? Si nosotros logramos que nosotros gobernemos en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, ahí va a comenzar un gobierno poderoso, poderosísimo, ¿sí? Si nosotros no nos gobernamos ni a nosotros siquiera, menos vamos a pretender extender el reino un poquito más, ¿cierto? No se puede así. El primero que tiene que ser gobernado es usted en su corazón. Amén. Hay una historia ahí en la Biblia, en Marcos 12:34, que justamente habla de un escriba. ¿Quiénes son los escribas? Son los religiosos, ¿cierto? De que ellos estaban, su actividad era escribir y estudiar, pero adecuadamente, no así nomás, no así nomás. Escribían, transcribían, volvían a escribir la palabra de Dios, la Biblia, el Antiguo Testamento, lo volvían a escribir y lo volvían a escribir, lo volvían a transcribir, para que cada vez sea más fiel esa palabra. Y ellos los escribas estaban encargados de eso, ¿sí? Y Jesús tiene un encuentro con un escriba. ¿Y a qué se acercaban a Jesús los religiosos? O los escribas, los fariseos. ¿A qué se le acercaban? Siempre era con ganas de discutir. A discutirle a Jesús. Por eso nos damos cuenta cuando la persona dentro de la iglesia se está volviendo religiosa. ¿Por qué? Porque vive discutiendo. Vive haciendo pleito. Viste que no le puede decir nada, que ya te larga una palabra y vos no alcanzás a reaccionar, ¿cierto? Y ahí está, y yo digo, este está yéndose para los religiosos. Tengo que tener cuidado con los religiosos, porque ellos están ¿para qué? Para discutir. ¿Viste? Por eso si tenés a alguien cerca, decile, no te vuelvas religioso como los escribas. Discutiendo con el más grande, mira, el que todo lo sabía. Discutiendo con el Señor Jesús. ¿Habrá personas así? ¿Te habrá pasado a vos? Que de repente te encontrás discutiendo con Dios. Cosas que vos no tenés ni la más pálida idea. Y le discutís, que no, pero ¿por qué a mí me tiene que suceder esto? Y no, que vos, a mí me pasaba antes, que yo le decía a Dios, Señor, vos sos injusto, le decía. ¿Por qué te llevaste a mi mamá y no te lo llevaste a mi papá que no me sirve para nada? Chiquitita ya discutía, mira. Peligrosa era. Hasta que el Señor me empezó a enseñar acerca de su reino y ahí me di cuenta que no tengo que discutir con Dios. Por eso nosotros nos relajamos cuando pasan cosas graves, cuando no nos va bien, cuando no todo es color de rosa,
cuando no estamos en el primer amor, ¿vieron que cuando estamos en el primer amor con Dios, estamos disponibles para todo? Pero cuando ya perdiste el amor de Dios, ay, que no tengo tiempo, ay, que no puedo ir a buscar a fulano, ay, no, pastora, ya no puedo tener esos compromisos. Pero cuando estabas enamorado de Dios, se te hacía fácil todo, ¿cierto? Todo lo querías hacer. En todos los ministerios te querías meter. ¿Viste que hay gente que va a decir, ¿en serio? También querés incursionar por este lado. Nosotros le damos oportunidad, ¿cierto? A todas las personas. Nos encanta con el pastor que usted pueda saber en dónde le gusta producir y generar cosas más mejores que los demás. A nosotros nos gusta eso porque nos ayuda y nos avanza, ¿sí? Pero cuando la persona no sabe para qué es bueno en el reino de Dios, empiezan por la limpieza, siempre lo mismo, porque como les da vergüenza estar acá arriba, o no tienen carácter para estar acá arriba, entonces dicen, no, pastora, yo quiero servir a Dios, pero en el baño está bien. Después de un tiempo de buscar a Dios, de buscar su reino, ya empiezan como a estar más enteros, y ya dicen, no, ya está, basta los baños, ahora quiero ser portero. Y del portero me voy a la comida, y de la comida me voy a las virtualidades, y de las virtualidades ya quiero ser la pastora. Te va a costar acá, te dije. Nadie me quita mi lugar. Justo me acordé, mira, de mi cuñada cuando éramos jovencitas. A ella ya la habían enviado a Caleta, Olivia, a ser pastora. Pero ella estaba tan acostumbrada a estar acá con nosotros, ahí en Comodoro, que cada vez que hacíamos campañas evangelísticas al aire libre, ¿quién venía? La misma. Entonces un día le digo yo al pastor, mira, pastor, tengo que hablar con vos. Bueno, Patria, hablemos, me decía, me llevaba a la iglesia el pastor. Siempre caminó igual como su hijo Marcelo, ¿no? Y caminaba así despacito. Tan lento era que cuando entrábamos a la iglesia, ya estaba media desenojada. Yo ya se me había... Pero yo insistía, ¿no? Pastor, le decía. Si tu hija va a hacer este trabajo que me diste a mí, yo con ella no pienso trabajar. O elegís a ella o me elegís a mí. No sé, pastor, ¿a quién querés? Lo ponía entre la espada y la pared al pastor. Qué paciencia que ha tenido mi pastor Méndez. Y me decía, pero Patria, es que Mónica, ella quiere venir. Pero ya la enviaste a la ciudad de Caleta. Que vaya a laburar a Caleta, Olivia, nosotros somos de acá. Nosotros somos de acá. ¿Viste las peleas que hay en el reino? ¿Te das cuenta? Todos somos del mismo reino, pero a la hora del trabajo, a la hora de visualizar, a la hora de estar, pasan cosas, ¿cierto? Como en SEMI deben pasar cosas, ¿cierto? Por eso nosotros tenemos que saber que el reino de los cielos es un gobierno de Dios, un gobierno divino. Yo para ese entonces que era tan joven, yo no sabía que Dios me había llamado para Río Gallego, ni idea tenía de lo que iba a hacer Dios un tiempo más tarde. Entonces yo le peleaba a todos, a mí no me vas a sacar de al lado de mi pastor, yo soy su hija espiritual y a mí vos que vos sos el hijo, vamos a pelear. No lo dejaba ni al pastor Marcelo cerca a su papá. ¡Fuera! Este es mi pastor. Tan pesada era que le decía esas cosas a mi pastor. Y la iglesia me empezó a decir, esa, guarda con aquella, guarda con esa, la pibita esa, guarda con la morocha, que esa es la oreja del pastor,
No hablemos. No digamos nada que está en la oreja. Porque el reino de los cielos sufre violencia, dice, hasta que nosotros nos damos cuenta que no debemos ser así, que no tenemos que hacer esas cosas. El reino de los cielos sufre violencia. Lo difícil de entender es que a veces la violencia no viene del diablo. Viste que a veces nosotros empezamos a globear. Yo le digo, comió poroto esta y está tremendo globo, que me dice. Ay, pastora, que vi esto, que vi aquello, que la mesa se movió. Yo digo, ¿sí? ¿Qué será, pastora? Comiste poroto, le digo yo. ¿Te cayó mal? Y empezaste a ver cualquier cosa. Pero es la verdad, sufre violencia el reino de los cielos. Hasta que todo se ordena para gobernar, hay violencia. ¿Y quiénes son los que arrebatan el reino de Dios? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que arrebatan? Los violentos. No me va a decir los valientes acá, Pues no son de los valientes, son los violentos. Que van y arrebatan eso. Yo les enseñé a mis discípulos, ahora creo que no lo hacen más, pero estábamos tan eufóricos, tan emocionados, cuando empezamos a notar que el Señor estaba con nosotros, porque habían señales, habían enfermos que se sanaban, habían prodigios, habían muchas cosas que hacían notar que estaba Dios con nosotros. Entonces yo le decía a mis discípulas, cuando vayamos a las convenciones, que las convenciones son como eventos que se hacen para un propósito, ¿sí? Entonces yo le decía, cuando vayan a las convenciones, si tienen que codear a la pastora y ustedes ganarles el lugar, lo hacen así, pero ustedes se vienen con la bendición de Dios para Semi de Río Gallego. No importa, decía yo, quién sea, usted tiene que traer el reino de los cielos ¿a dónde? A su casa, a Semi de Río Gallegos. El gobierno de Dios es como el gobierno similar, no es tal cual, pero es similar al gobierno humano, ¿cierto? Donde hay un poder legislativo, ejecutivo y judicial. Legislativos están las leyes de Dios. Ejecutivo se hace la voluntad de Dios. Judicial vienen los juicios de Dios. Se levantan los juicios de Dios. El reino de Dios es muy grande. Por eso hay tantos aspectos que vos tenés que conocer y aprender. Por ejemplo, el reino de Dios está la iglesia. Está el pueblo de Dios que es Israel. Está el cielo y la tierra. Y la soberanía de Dios. Jesucristo vino para traer el reino de Dios a la tierra. Yo les decía hace rato que tuvo una charla Jesús con el escriba, y cuando tuvieron esa charla en Marcos 12:34 le dijo a este escriba, no estás lejos de Dios. ¿Saben por qué le dijo eso? Por la respuesta de este hombre religioso, por la respuesta acertada que tuvo delante de Jesús. Ahí el Señor le dijo, porque estaban hablando de cosas, yo le dije que ellos iban ¿a qué? A discutirle a Jesús. ¿Vos te parás en oración también a discutirle a Jesús? ¿Cuántas veces les discutís a Jesús en el día? Ay, Señor, ¿por qué todo lo malo a mí? ¿Y quién sos vos porque no te puede pasar nada? Ahí leemos, ¿no? Dice, ¿acaso? Este es Marcos 12:34. El 34. Vamos a leerlo, ¿sí?
Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Ahí estaban discutiendo los religiosos con Jesús. ¿A quién tenemos que adorar? ¿A quién tenemos que amar? Y Jesús le dijo lo que el primer mandamiento, ¿cierto? Que le dijo: amarás a Dios. Primeramente amarás a Dios. Primero se ama a Dios, ¿sí? No se ama a la familia primero. Primero se ama a Dios. ¿Mm? En este reino hay un orden, ¿cierto? Y cuando respondió el escriba tan sabiamente, Jesús le dijo: che, vos estás cerca del reino, ¿eh? Como pasa con nuestros conocidos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Muchas veces ellos todavía no están en la iglesia, pero están cerca. No están lejos de Dios, no están lejos del reino. ¿Vos cómo estás con tu familia? ¿Estás cerca o estás lejos del reino? ¿Cómo estás? ¿Cómo crees vos que estás? Jesús hacía capacitaciones a los discípulos, ¿cierto? O a los que estaban en busca de Dios, siempre le daba capacitaciones. Y eso es lo que vos venís a hacer acá a la iglesia, a capacitarte. Dios te quiere enseñar cómo sucede todo en el reino, pero vos tenés que tener tiempo para ser un buen alumno, ¿sí? Nadie puede llegar a jefe si primero no es un buen empleado. Acá en la iglesia tampoco nadie puede llegar a ser un líder si primero no es un buen estudiante. Nadie va a llegar a ser un maestro de la palabra si primero no fue un buen alumno. Todos acá tenemos que pasar por esa capacitación de Dios, de Jesús, y ser buenos alumnos. ¿Sí? ¿Cómo se comporta el buen alumno? ¿Va a la escuela o no va? ¿Tiene más inasistencia o tiene más asistencia? Más asistencia, ¿cierto? Si no, sos un alumno de lo peor como alumno. El buen alumno tiene buena asistencia. ¿Cuántas asistencias estás teniendo vos en la iglesia, en el reino de Dios? Tenés que ser un buen alumno, porque Dios te quiere sacar bueno. Dios quiere que vos llegues a ser un buen maestro de la palabra. Porque acuérdense que nosotros estamos siendo capacitados en el reino de Dios porque hay un objetivo, hay un plan de Dios para nosotros. Jesús empezó a hacer esas capacitaciones y decía, por ejemplo, que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no le gustaba a la gente, ¿cierto? Cuando él empezaba decía que él era el Hijo de Dios. ¿Le molestaba a la gente o le caía bien sus palabras? Le caía mal. Decían, ay, este se hace el agrandado. ¿Viste? Es como vos cuando decís que sos de la iglesia. Pero por eso vos tenés que ser capacitado para expandir el reino. Tenés que ser capacitado por Dios para extender la palabra. No a todos les vas a llegar de la misma manera. ¿Cierto? Si es que estás predicando. ¿Estás predicando? Yo quiero enseñarte primero que si vos buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas a tu vida. Todas las demás cosas. Pero vos tenés que ser el que busque el reino de Dios y su justicia. Y luego todo va a ser añadido. Yo decía, Señor, ¿cómo vos transformás todas las cosas? Porque hasta un saludo,
un saludo, fíjense lo que le digo, un buen saludo puede afectar en el reino de las tinieblas. Estábamos hablando con nuestra hija en esta mañana y decíamos, qué tremendo, porque tenemos que saber que hay personas que no les gusta que le tomen datos, viste que ahí nosotros ponemos, más cuando hacemos invasión del amor de Dios, está todo registrado, viste, ya sabemos quién vino, cuántos vinieron, pero hay gente que se siente ofuscada, se siente como, ¿qué le pasa? ¿Qué son de la DDI? ¿Qué policías son estos? ¿Que todos son policías acá adentro? Porque pareciera que están siendo investigados, ¿cierto? No a todas las personas tenemos que llevarle el evangelio de la misma manera. A veces un saludo bien dado, bien hecho, puede afectar en el reino de las tinieblas. Mira, no necesitas hacer mucho, ¿ves? Primera capacitación, ¿qué? El saludo. ¿Cómo saluda a los demás? ¿Cierto? Nosotros los argentinos que damos besos y abrazos, ¿cierto? Pero viste que los que tienen cultura yanqui, ellos, de lejito nomás, ¿no? Ellos, hi nomás. Y los que tienen otras clases de culturas, por eso no a todos tenemos que saludar de la misma manera, ¿vieron? No es que estoy a los besos con todo el mundo. No, señor. Porque tengo que ser una persona que cause algo en el reino de Dios con mi saludo. Saludar respetuosamente. Avanzar con el evangelio, pero con respeto. Bien. Y yo le digo porque, claro, ahora que estuvimos ahí en el hospital, nos dábamos cuenta nosotros cómo que no seamos personas que estén ahí como violentas así y llegar y acaparar con todo, ¿no? Tenemos que ser respetuosos, ¿cierto? Y saludar, estar bien limpios cuando uno va a hacer las visitas. Miren, todas las capacitaciones, se bañan cuando van a predicar, por favor. Por lo menos póngase perfumito o algo, porque tiene que usted dar un buen aspecto, ¿cierto? Porque imagínese, vamos a predicar y así nomás. La gente dice, no, yo para ser como esta, mejor no, paso del evangelio, no me sigas predicando de nada. Por eso tenemos que tener algunas características para llegar, ¿cierto? Porque todos queremos, nos encanta cuando alguien se convierte al Señor y viene con nosotros a la iglesia, ¿cierto? ¿Nos gusta hacer esa tarea de traer personas a Dios? ¿A cuántos ustedes han ganado para Dios? ¿A cuántas personas han ganado? ¿En la familia han ganado uno por lo menos de la familia? ¿Han tenido esa experiencia? Nosotros acá vamos por todo, Somos muy territoriales. Empezamos con uno en la casa, pero hasta no llegar hasta el más pequeño y hasta el más grande no los vamos a dejar. Amén. Nos encantó la primera vez que nosotros hicimos evangelismo y empezamos a predicar del reino de Dios. Me acuerdo de la familia de Cari. Empezamos con ella y los niños y el esposo. También estaba el esposo ahí, mira. Ese debe ser hijo de nosotros. No lo vamos a mandar al infierno. Lo vamos a orar más hasta que se convierta, ¿cierto? Y empezamos con esa familia que no eran creyentes. Ellos eran católicos y tenían muchas imágenes y tenían muchas cosas en casa. Entonces yo le decía, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer? Y no paramos de predicarle hasta que llegaron hasta el abuelo. Hasta eso, no dejamos a uno en la casa sin predicarle. Cada familiar de ellos que venían, paraban acá a la iglesia. Así que yo te quiero animar. Te quiero animar a que vos busques el reino de Dios. Te quiero animar a que entiendas cómo trabajamos en el reino de Dios. Te quiero animar y enseñar que el reino de Dios es muy grande. Y hay